¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Versículo 11 y 12, hermano Nicolás el 11 y hermano Vicente el 12, por favor. Dijo, cualquiera que respondiendo a su mujer y casa con otra, comete adulterio contra ella, hermano. Versículo 12, hermano Vicente, por favor. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien, esta es la parte de Marcos que nos toca ver en esta ocasión. Hemos traído una trayectoria desde que empezó el Evangelio hasta este capítulo 10. Esperamos en Dios poderlo terminar en este año. También los salmos, ya tenemos algunos años con los salmos, pero vamos avanzando, ya estamos en el 99, empezaremos el 100 la semana que entra. Así de que esta clase de estudios, hermanos, son muy edificantes, porque podemos ver la trayectoria de lo que se está enseñando, empezando desde la A hasta la Z, en el aspecto de que nosotros aquí al leer esta parte ya sabemos el contexto, ya tenemos en nuestra mente lo que el Señor viene haciendo, cómo lo viene haciendo, en qué etapa del ministerio se encuentra el Señor aquí. Y aquí está en una etapa donde después de estar anunciando a sus discípulos de su muerte y donde recibe de Pedro la respuesta diciéndole, pues Señor, que no te acontezca esto, y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, y sigue el Señor enseñándoles cosas que tienen que ver con la importancia de que Él tiene que morir, y también adelantándole de alguna manera a ellos el hecho de que ellos van a tener que hacerle frente a la situación de la administración del Evangelio o de la predicación del Evangelio. Y en eso está el Señor Jesús, pero dice la palabra de Dios aquí en Marcos 10:1 que se levanta de ahí. Nuestro Señor iba a poner ahí el mapa, pero no tiene carga la computadora. El Señor Jesucristo andaba en la región de Galilea. La región de Galilea es ese pedacito de mar que se ve en lo alto del mapa que hemos puesto ahí. Y en esa región anda el Señor, y ahora viene hacia Judea, que está para abajo, en la parte donde está el mar un poco más amplio, pero hay una raya ahí, y esa raya es el río Jordán. Es el río Jordán. O sea, el río Jordán une la parte del mar grande y luego la parte del mar de Galilea. El mar grande es me parece que es el mar muerto. Entonces, en esta situación viene el Señor a Judea, dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea. Y si leemos en Mateo 19:1, por favor, comparando aquí un texto paralelo, Mateo 19:1, ¿cómo dice ahí? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí pasa, según el versículo 1 de Marcos 10, que el pueblo vuelve a juntarse. Fíjese aquí la palabra volvió a juntarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo ya se había juntado anteriormente, pero últimamente no se estaba juntando, sino que ahora que viene el Señor otra vez a este lugar,
se vuelve a juntar, o sea, muchos de los que se juntan son de los que ya se habían juntado en veces anteriores en esa parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vemos un cambio en el Señor Jesucristo, de que después de haber dedicado un tiempo más particularmente a los apóstoles, ahora vuelve para otra vez dedicar tiempo a toda la gente, a toda la gente. Y dice el versículo 1, levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo, otra vez, la palabra de nuevo también tiene que ver con el hecho de que ellos pararon un poco de oír la enseñanza de Jesús. Jesús dedica un poco de tiempo particularmente para preparar a sus apóstoles. Y luego ahora otra vez viene aquí y enseña de nuevo a estas personas que antes había estado enseñando. Dice, y el pueblo se volvió a juntar de nuevo y les enseñaba cómo solía. ¿Cuándo? ¿Cuando le estaba enseñando a los apóstoles? No, antes de estarle enseñando a los apóstoles, Cristo había estado en esa misma área y había estado enseñando a la gente. Muy importante esto, porque esto tiene que ver con un orden, una especie de cronología que nosotros nos tenemos que formar en nuestra mente para no revolver las peras con las manzanas, ¿verdad? Como hacemos muchas veces con los libros de la Biblia. A veces preguntamos quién fue primero, David o Moisés, y mucha gente dice primero fue David, porque no tienen la secuencia bíblica, ¿verdad? O a veces se dice, ¿cuál libro es el número 5 de la Biblia? ¿Sí? Eso es muy importante, hermanos, tener una secuencia por eso ese libro que yo les traje en alguna ocasión, que se llama ¿Qué dice la Biblia?, es muy importante en ese aspecto, porque nos da una idea general. Tiene errores el libro, porque fue escrito por humanos y con ciertos corrientes de doctrina diferentes. Por ejemplo, ahí habla, en vez de hablar de la iglesia de Cristo local o de las iglesias de Cristo locales, dice las congregaciones de la iglesia de Cristo. No hay tal cosa en la Biblia. En la Biblia no hay congregaciones de la iglesia de Cristo, hermanos. Todas las congregaciones son de Cristo, no de la iglesia de Cristo. Esta congregación pertenece a Cristo, no pertenece a una iglesia matriz, que es el pensamiento de nuestros hermanos liberales, que haya una iglesia matriz y que todas las demás sean las capillitas. Ese es el pensamiento, y por eso hay ese error en ese libro. Pienso yo que es por el pensamiento institucional. Entonces es muy importante que nosotros tengamos, amén de esa situación. Yo recomiendo ese libro, ¿Qué dice la Biblia?, que es de 11 lecciones y trae un proceso desde el principio al fin, en cuanto a Dios y el hombre, ¿verdad? Dios, el pecado, el hombre en pecado, el reino de Dios, representado por Israel, la venida de Jesucristo como la promesa para poder redimir el pecado, porque el hombre no pudo redimir el pecado por sí mismo, no podía, ni aún en la ley de Moisés podía hacerlo. Entonces viene la respuesta de Dios, Jesucristo. Y luego ya Jesucristo da su ministerio, enseña acerca de las cosas que deben de hacerse en la iglesia y de que debe de practicarse como cristiano, y enseña de las cosas que van a venir, hablando de las cosas finales como el juicio final, la resurrección, ¿verdad? Y el hecho de ir a morar con Dios o con el diablo. Entonces es muy importante que así, por eso es muy importante el estudio secuencial, porque eso nos ayuda a tener un proceso de cómo se van dando las cosas. Entonces el pueblo se junta otra vez con Jesús, en contraste al hecho de que Jesús acababa de dedicarle tiempo a los discípulos. Pues aquí vuelve a darse la enseñanza pública de Jesús en esta parte del área de Judea, que ese es el principal objetivo de Jesús. Para mucha gente, fíjese bien, para mucha gente de ese tiempo y del tiempo hoy, para mucha gente el principal propósito de Jesús era hacer milagros. Pero cuando nosotros leemos la historia de Jesús, leemos los evangelios de Jesús, nos damos cuenta que el principal objetivo de Jesús era enseñar.
El hacer milagros lo hacía por compasión, por misericordia y por demostrar que Él era el Hijo de Dios. Pero no era su objetivo. El objetivo era enseñar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y no os afanéis por el pan que perece, sino más bien por el pan que a vida eterna permanece. Él vino a enseñar a que comiéramos palabras de Dios, a que comiéramos enseñanzas de Cristo. A eso vino Jesús. Luego dice el versículo 2 de Marcos, capítulo 10, Marcos 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esta es una pregunta, amados, que dice la palabra de Dios que se la hicieron ¿para qué? ¿Verdad? Si el escritor no nos dijera que le hicieron esta pregunta para tentarle, quizás nosotros pensaríamos, bueno, ellos querían aprender algo de Jesús. Pero no querían aprender nada de Jesús, hermanos. Los fariseos no querían enseñanza de Jesús, ellos nada más querían destruirlo, malpresentarlo. Eso era lo que querían hacer con Jesús. Entonces, ¿para qué vienen y le preguntan sobre este tema? Para tentarle. Dice en Mateo capítulo 19, versículo 3, por favor. Estoy guiándome a Mateo también porque es el pasaje paralelo con Marcos. ¿Cómo dice Mateo 19:3? Por favor, alguien que guste leerlo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, aquí gracias al pasaje de Mateo nos damos cuenta de otro detalle muy importante que no nos dice Marcos. Fíjese, en Mateo lo que dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso no lo dice Marcos. Marcos nada más dice, es lícito al marido repudiar a su mujer, pero no dice por cualquier causa. Esta frase, por cualquier causa, es muy importante, porque el judío tenía en mente de que si se le quemaban los frijoles, bueno, los judíos no comían frijoles, ¿verdad? O no se mencionan los frijoles en la Biblia, se mencionan las lentejas, a lo mejor sí había frijoles, pero les dicen de otra manera, pero si se le quemaba la comida a la mujer, se divorciaban de ella. Ese era la mentalidad del judío. Que si no me plancha bien la ropa, o que si no hace bien el aseo en la casa, o otras cosas así, hermanos, el judío buscaba que la mujer fuera perfecta. Y llega al punto de que ellos dicen, cualquier cosa que encontremos en la mujer y que no nos guste, la podemos echar para afuera. Le podemos dar carta de divorcio. Ese era el pensamiento cuando dicen ellos por cualquier causa. Y luego ellos dicen más adelante que Moisés les permitió hacer eso, pero Moisés no les permitió hacer eso, están mintiendo como siempre. Ahora, aquí escarbando un poquito en Marcos capítulo 10 versículo 2, podemos ver pues la necedad de estos hombres, una necedad que ya habíamos notado en situaciones anteriores. Ellos no querían aprender de Jesús, solo buscaban quemarlo, desaparecerlo, quitarlo del medio. Y la pregunta de ellos, ¿es correcto divorciarse por cualquier causa? En Mateo 10:3 dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? El versículo 4 dice, inmediatamente le contestan, ¿verdad? Ellos ya tenían la idea de lo que Moisés había dicho. Dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Sí. Eso, dicen ellos, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla.
Pero ese no es todo el pensamiento, hermanos. Estos hombres, hermanos, siempre que citaban las escrituras, las citaban a beneficencia propia. No citaban la escritura para enseñar el consejo divino, sino que citaban la escritura extrayendo nada más lo que a ellos les convenía. Eso es muy común también hoy en día. Muchas personas solamente usan la escritura para su propia justificación, cuando realmente lo que están haciendo es su propia perdición, porque están torciendo la escritura, la están adulterando. Entonces cuando trajeron a aquella mujer adúltera, ¿se acuerdan? Para probar a Jesús, traen a aquella mujer adúltera y le preguntan a Jesús: Señor, la ley de Moisés mandó apedrear a las mujeres así. ¿Tú qué opinas? Pues sí, la ley de Moisés había dicho que la mataran a pedradas, pero no solamente a la mujer. Ellos se quedaban cortos con la escritura. O sea, la palabra de Dios decía claramente que si un hombre y una mujer eran sorprendidos en adulterio, los dos debían de ser muertos. ¿A poco la mujer iba a estar adulterando sola? ¿Sí me explico? Entonces ellos nada más citaban la escritura a su conveniencia. Ellos no citaban todo el consejo de Moisés, sino que nada más extraían lo que les convenía. Y eso se usa mucho, hermanos. Se usa mucho cuando uno quiere destruir a una persona, solamente extrae las frasecitas o las palabritas que le convienen y no da todo el pensamiento. Mire, Deuteronomio 24:1, por favor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué habían preguntado los fariseos? Que si podían divorciarse por cualquier cosa. Que si podían divorciarse de su mujer por cualquier cosa. ¿Y qué es lo que dijo Moisés aquí en Deuteronomio 24? ¿Cuál era la cosa por la cual se podían divorciar? Por alguna cosa indecente. Entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? No es porque se le quema la sopa o el arroz. Es por alguna cosa indecente. Muchos han creído que este versículo se refiere a si era sorprendida en adulterio. No se refiere al adulterio. Cuando la palabra de Dios habla de la mujer en adulterio, dice que los dos deben de morir. Pero cuando se habla de una mujer en la cual se encuentra algo indecente, se le puede dar carta de divorcio. No está hablando de que la mate. Son dos leyes diferentes, hermanos. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es hallar algo, ¿cómo dice? ¿Algo qué? Indecente en la mujer. Y otra cosa es que la mujer sea sorprendida en adulterio. Ahora, fíjese, ¿qué es algo indecente? ¿Qué pudiéramos decir de que un esposo encuentre a su esposa como algo indecente? ¿Qué será? Pues no, ¿verdad? O está en adulterio o es un amigo, ¿verdad? Eso no es indecente. No es indecente que una mujer esté platicando con un hombre. Indecente es si se están acariciando, por ejemplo. Indecente es si ella anda mal vestida, exhibiéndose. No sé si me explico, hermano. Cuando el hombre y la mujer eran sorprendidos en el mismo acto del adulterio, debían de morir. Pero si no eran encontrados en el mismo acto del adulterio, no había pena de muerte. Entonces muchas veces, si la mujer era indecente, vamos a decir que fuera una mujer provocativa, que le gustara, que pasara por ahí un hombre y que le tirara a los perros, ¿verdad? No, oye, mija, no, te me vas para con tus padres, yo ya no te quiero, ¿verdad? Con David, ¿no? Hermano, con David. A ver, hermano, porque David no es mujer. David, pues, cuando tomó la colita, que no le pertenecía. Allí. Ándele, ahí es un adulterio. Sí, pero ese hombre, tú debes de morir. Ese es un adulterio. David debía de morir por ello. La mujer era inocente en este caso. ¿Saben por qué por qué Betsabé era inocente en el caso de David?
No, porque ella era una sierva, ella era una súbdita. Si el rey le mandaba algo, ella tenía que hacerlo. Ella tenía que hacerlo. Por eso la culpabilidad en cuanto a ese caso se cierne solamente sobre David. Nunca se habla de Betsabé como culpable de ello. Ahora, si la mujer está afuera y se está bañando y sabe que la están viendo y con más ganas se baña, ¿verdad? Pues ahí está precisamente la cosa que dice aquí, indecente. Pero ella estaba en su propiedad y ella no sabía que David estaba alimentando su vista con ella, ¿verdad? Ahora, en el caso, este caso también se revierte, ¿verdad? Porque si el hombre es sorprendido en adulterio, pues también debe de morir, igual que los dos deben de morir. Si el hombre es indecente, también tiene castigo por parte de Dios. Pero aquí se dice más de la mujer porque era más natural de que el hombre hiciera esta clase de reclamo. Y entonces dice el versículo 5 de Marcos 10, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Pero otra vez, el mandamiento era repudiarla si se encontraba en ella algo indecente. ¿Ok? No era por cualquier causa como ellos querían. El divorcio, amados, no fue mandado por Dios, sino que fue resultado de la dureza del corazón de los judíos. Porque el matrimonio es para siempre. El matrimonio es para siempre. Solamente hay una causa por la cual debe de haber divorcio, y eso es desde que Dios hizo el matrimonio hasta estas fechas. Porque aunque Moisés permitió carta de divorcio por encontrar una cosa indecente en la mujer, en la ley de Cristo ya no se permite eso. En la ley de Cristo ya no se permite eso. La ley de Cristo, amados, dice que la mujer y el hombre deben de permanecer casados hasta la muerte, a menos, solamente hay una sola razón de que la mujer sea infiel o que el hombre sea infiel. El inocente puede repudiarlo. Ya sea, si el inocente es el hombre, puede repudiar a su mujer. Si la inocente es la mujer, puede repudiar a su esposo, pero solamente por una causa. ¿Verdad? Ya no es ni siquiera por algo indecente. Porque eso con la palabra de Dios, amados, con el consejo de Cristo, el que una mujer sea indecente puede corregirse, puede ayudarse a corregir. Es como la iglesia, la disciplina de la iglesia no es fácil. Se tienen que tomar en cuenta muchas cosas para llevar a cabo la disciplina en la iglesia. No solamente llegar y disciplinar. Se tiene que enseñar, ¿verdad? Se tiene que trabajar. Entonces, porque es bien fácil si la mujer ve que el hombre no le responde, ¿verdad? Como hombre, pues se va a divorciar de él. O si el hombre ve que la mujer no es como él quería, pues se va a divorciar de ella. Y de por sí, a pesar de que la ley de Dios, en el reino de Cristo, en la ley de la gracia, no permite el divorcio del cual estamos hablando ahorita, aún así, mire cuántas... Usted ve una película y siempre sale el niño ahí triste. ¿Por qué? Porque está con la mamá y el papá va a venir al rato por él y se lo va a llevar el fin de semana. Todos los matrimonios, hermano. Es increíble en Estados Unidos cómo está la situación. Es increíble. ¿Por qué? Porque los jueces han dado mucha libertad para divorciarse por cualquier motivo. Pero no es Dios. Ahora, si leemos Deuteronomio 24 del 1 al 4. Deuteronomio 24 desde el 1 al 4, por favor. ¿Cómo dice ahí? Quien guste leerlo, los 4 versículos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postre hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El hombre encuentra algo indecente en su mujer. Moisés le permite una carta de divorcio porque por la presión del pueblo se extendió la ley de que se podía divorciar por esa situación. En la versión Reina Valera 60 dice que la mujer puede irse a casar con otro hombre. La palabra de Dios en el original no dice eso, simplemente dice si ella se casa con otro hombre. No dice que se puede casar con otro hombre como menciona la Reina Valera y la versión que leyó Jessica, sino que si se casa otra vez, ya su esposo no la puede volver a tomar. Y aquí aprendemos algo muy importante, de que cuando había un divorcio por causas indecentes, podía volverse a casar el mismo matrimonio. Pero si la mujer había tomado a otro varón como esposo y luego la dejó aquel varón, ya no podía el primero volverse a casar con ella. O sea, aquí está esta situación también muy interesante, que de una manera indirecta la palabra de Dios nos enseña que la esposa era repudiada por el esposo y después de un tiempo podían volverse a casar ellos mismos, entre ellos mismos. Pero ya cuando la mujer no soportó, ¿verdad? No tuvo continencia, fue y buscó otro hombre, tuvo relaciones o se casaron y tuvieron relaciones, y ya el esposo no la puede volver a tomar, el esposo original. Pero otra vez, en la Reina Valera leemos, salida de la casa, versículo 2, podrá ir a casarse. Eso no es cierto, hermanos. Usted puede indagar en el original. En el original, bueno, la Biblia Torres Amat es más exacta en esta situación, es más apegada al original. Fíjese lo que dice Torres Amat en esta parte. Dice, si un hombre toma a una mujer y después de haber cohabitado con ella, viniere a ser mal vista de él por algún vicio notable, aquí él no dice indecencia, sino que dice un vicio notable, hará una escritura de repudio y la pondrá en su mano, en la mano de la mujer, y la despedirá de su casa. Y si después de haber salido toma otro marido, ¿se fija? No dice puede volverse a casar, sino que dice y después de haber salido, si toma otro marido, no es porque le esté permitiendo la ley de Moisés volverse a casar, sino es por la naturaleza humana. No puedo estar solo, no puedo estar sola, entonces voy a tomar una esposa, una mujer, porque no puedo estar solo. Entonces, nada más quería aclarar eso. No sé si hay alguna pregunta o comentario acerca de esto. Ahora, esta es la ley de Moisés. Pero hermano, al menos cuando ya con él uno u otro ya quedan libres, ¿verdad? Sí, pero es que no se puede divorciar de un muerto, hermano. No se puede divorciar de un muerto. O sea, el divorcio es cuando están vivos. Ya cuando muere, pues ya no hay divorcio, simplemente está muerto o está muerta. Pero si muere divorciado, si no muere divorciado. No, hermano, otra vez. Si es una pareja, una pareja, los dos están casados, pero se muere uno y no se divorcia. No, pues es que ahí queda libre por muerte, pero no tiene que divorciarse. No tiene que divorciarse. Ya puede casarse con otro, ¿verdad? Ya queda libre para casarse con otro o con otra persona, sí. Si es mujer, con otro hombre, ¿verdad? Y si es hombre, pues con otra mujer. No es que si es hombre se vaya a casar con otro hombre, porque no.
Pero sí, la muerte libera del matrimonio. Entonces, imagínense cuántos esposos no habrán matado a la esposa para quedar libres. O al revés, yo conocí a una señora que hizo tamales con la cabeza del esposo. ¿Cómo sabes que se lo saca? Pues así, acuérdate que la rasuró así y hasta parecía cabecita de marrano. Y hizo tamales con la cabeza del esposo. ¿A poco es cierto eso? Sí, hermana. Sí, Hermana, no leía usted los casos de alarma y los casos de y la alerta, ahí salían todas esas notas rojas, hermana. No, y todavía ha habido casos recientes. Hay mucha gente que está enferma, hermana, y hace cosas que uno no pudiera imaginar. Sí. Allá, fíjese, en el rancho allá en el ejido donde vivía mi esposa, donde tuve el gusto de vivir un tiempo, había un hombre que tenía la oreja mocha, así como le pasó al soldado aquel que iba a arrestar a Jesús. Nomás que aquel, pues Jesús se la curó, ¿verdad? Pero este hombre tenía la oreja mocha. Y cuando le preguntamos que qué le había pasado, dice, no, pues es que estaba alguien afilando su machete, porque ya se usa el machete para todo, para cortar leña, para el campo, para limpiar el campo, puro machete, hermanos. Dice, es que estaba afilando el machete fulano de tal, y yo me acerqué por la espalda y le pregunté, pues ¿para qué afilas tanto el machete? Y nomás le hizo, para esto, y salió la oreja volando. Hay cada persona, ¿no? Si uno mismo a veces ha hecho cosas que se queda uno pensando, ¿y qué tal si hubiera pasado esto y esto otro, verdad? O sea, tiene uno que ser muy cuidadoso, pero hay mucha gente que no piensa, que no razona. Una vez fuimos para allá, hermanas, ¿te creen? De visita. Y luego fuimos a visitar una congregación. Pero antes de eso Ándale. Antes de eso andaba un señor con bocinas dando noticias. Sí, allá en los ejidos. Y luego decía que Que una su mujer había matado a su marido y que lo traía en el carro. Lo traía en el carro hecho pedacitos, hermano. Ajá. Y cuando llegamos allá a la congregación, hermana, que iban diciendo que las oraciones por la hermana que mató a su marido. Y era la de la noticia, hermana. Era la persona que de las noticias era una hermana. Nosotros no la conocimos ni la conocíamos, pero era una hermana de ahí. Hermana, ¿cómo se quebraron la oreja? O sea, buscar pedazos para ir a pegar, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, sí. ¿Qué sangre tan fría? Con un machete. Sí. No, pues que sabe con qué se dio la pero daría por sí, pero dicen que ahí lo traía hecho pedazos en la cajuela. Entonces, amados hermanos, la carta a la cual se hace referencia en esta escritura fue dada, pero si el hombre quería volver con su esposa, lo podía hacer. Pero si pasaba de que ella ya había conocido a otro varón, pues ya no podía volver con ella. Ya se consideraba como una mujer manchada. Porque dice que fue envilecida. ¿Qué quiere decir eso? Envilecida quiere decir que es una persona vil. Fue Fue hecha una persona vil. Sí. Una persona vil, pues es una persona que no tiene pudor, no tiene decoro, no tiene nada. Pero cuando leemos en Gálatas 3 del 19 y el versículo 25, por favor, Gálatas 3, versículos 19 y 25, ¿cómo dice ahí? ¿Y 25? Sí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Se fija? Ahora el 25, por favor. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es el ayo? La ley.
Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿Verdad? El versículo 19 es un poco más claro en cuanto a que esta ley que Moisés había dado no estaba en vigencia ya, porque dice el versículo 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Pues la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿verdad? Y el mediador dice, no lo es uno solo, pero Dios es uno. Entonces ahí todo lo que el judío podía argumentar acerca de lo que Moisés dijo esto y Moisés dijo esto, ok, pero venido Cristo, la ley ya no es necesaria. Entonces, lo que podían gozar de la ley de Moisés era hasta que Cristo muriera en la cruz, hermanos. Muriendo Cristo en la cruz, ahí quedaba clavada la ley de Moisés. Y a partir de ahí empezaría a predicarse la nueva ley, o sea, la ley de la gracia. Versículo 6, más cosas que dice nuestro Señor ahí, mire. Dice el versículo 6 de Marcos 10, dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, en otras palabras, en el principio no había tal cosa como repudiar a la esposa por cosas, ¿cómo leímos? ¿Por cosas qué? Indecentes. Como dijo Torres Amat, por vicios que la mujer tuviera. A lo mejor a la mujer le gustaba fumar, ¿verdad? Y nadie sabía, pero ya como estaba casada, pues se da cuenta del esposo. No, pero no se refiere a esos vicios, claro que no. Entonces en el versículo 6, en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, si nosotros nos damos cuenta ahí en Génesis 5:2, Génesis capítulo 5, versículo 2, por favor. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y el día que fueron creados. Sí. Dios crió al hombre y a la mujer en el principio. ¿Para qué? ¿Para qué crió Dios al hombre y a la mujer? Para que fueran uno solo, no para que se separaran. Dice en Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Se fija? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Verdad que aquí ya estamos en Marcos capítulo 10 versículo 7, donde Jesucristo está recordando estas palabras? O sea, esto dice Jesús, esto es un principio divino. Que el hombre y la mujer permanezcan juntos, que sean una sola carne. Este es un principio divino. Fíjese, la primera institución que Dios hizo en el mundo fue el matrimonio, hermanos. Y el matrimonio es el núcleo de la sociedad, de todas las sociedades, hermanos. Ahorita en el mundo en el que vivimos se está dañando cada vez más al matrimonio. Se está dañando con todo este bombardeo de la ideología de sexo, con el aborto. ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué hay tantos abortos? Porque hay relaciones íntimas sin haber matrimonio de por medio. Por eso hay tanto aborto. Ahora, ellos se defienden diciendo, no, es que hay una violación aquí y otra allá. Pero la mayoría de los abortos no es por violación. La mayoría de los abortos es simple y sencillamente porque el hombre y la mujer nada más quisieron gozarse y cuando vieron el fruto de su pecado, ahora sí este es un fruto del pecado, pues no les gustó y entonces hay que desaparecerlo. Hay que quitarlo de en medio. Y esto está destruyendo a la familia, hermanos.
tanta inmoralidad y tanta separación de Dios está destruyendo a la familia. Y la familia es el núcleo. Por eso hemos escuchado cuando, por ejemplo, cuando la mamá se va al padre, ¿verdad? Deja el hogar o se muere el padre, queda la mamá sola con los hijos. Y qué orgullo, ¿verdad? Cuando dicen los hijos, mi mamá fue padre y madre para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un núcleo allí, hermanos. Hay un pensamiento. No sé si me explico. O sea, hay dos pilares terrenales que forman el hogar, el hombre y la mujer. Y hay un tercer pilar que lo fortalece, Dios. Dios bendice el matrimonio. Fíjese, Dios bendice el matrimonio aún sin ser convertidos. ¿Cómo los bendice? Con hijos. A Dios le agrada que haya matrimonio, para que haya relaciones para que haya relaciones íntimas, para que haya hijos. A Dios le agrada eso. Pero eso no quiere decir que son salvos, porque la salvación viene cuando la persona se rinde a los pies de Cristo. Pero a Dios bendice el matrimonio. Y esto es lo que está protegiendo el Señor Jesucristo aquí. Pues del principio, pues ahí dice, pues hermano, cuando creó al hombre, no iba a crear más al hombre, más para crear al hombre y a la mujer, ¿qué les dijo? Que los que se crean fructiveros y que llenar la tierra. Que se multiplicaran. No, hacer una pareja nomás. Que se multiplicaran. Vamos a dejar pendiente este estudio, hermanos. Nos faltan algunos versículos de lo que leímos. Vamos a dejarlo pendiente para la semana que viene. Yo les invito a que lean y relean ahí para que traigan preguntas si es necesario, que salgan dudas. Agradezco su atención y le pido a Octavio que ore, por favor, para estar